Bueno, les voy a llevar ya rápidamente a la palabra y nos vamos concretamente a la carta de Pedro, a la primera. Primera de Pedro, por favor, capítulo 4, a partir del versículo 12, vamos a leer en esta noche esta porción. Si quieren seguir la lectura por la pantalla o por su Biblia, como quieran. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esta carta que Pedro escribió a los cristianos que estaban siendo perseguidos, algunos comentaristas opinan que entre el año 62 y 69 fue escrita. Ahora, ¿qué es realmente una prueba? ¿Por qué el Señor permite que seamos probados? ¿Podemos evitar ser probados en momentos puntuales de nuestra vida o es algo inevitable? Una prueba es una dificultad. Un problema que Dios permite que ocurra en nuestras vidas para que crezcamos y maduremos espiritualmente. Amén, hermanos. En las pruebas nosotros nos damos cuenta de cómo estamos en nuestra relación con el Señor. Nos damos cuenta si realmente tenemos fe, si tenemos frutos y si estamos caminando en obediencia. Me llamó la atención esta imagen que veía hoy en internet. Las pruebas intensas dan como resultado cristianos de oro. ¿Saben, hermanos? Los destinatarios de esta carta no eran judíos. Por eso Pedro se esfuerza en animar a este grupo de cristianos que estaban siendo masacrados en la zona de Asia Menor. ¿Por qué tanto empeño por parte de Pedro en animar, en exhortar, en fortalecer la fe de estos hermanos? Porque esta gente no estaba acostumbrada a ser perseguida. Los judíos sí. Los judíos han sido y serán siempre el pueblo más perseguido de toda la historia de la humanidad. Ellos saben lo que es ser masacrados, torturados, perseguidos. Pero en aquella época a los gentiles no se les perseguía prácticamente por nada, a menos que se metieran o cuestionaran o criticaran al Imperio Romano. Por lo tanto, muchos de ellos se desanimaban, no entendían por qué Dios, ese Dios al cual le habían ahora entregado sus vidas, por qué permitía que algunos de ellos perdieran la vida. Y por eso el apóstol Pedro les escribe cartas a estos hermanos perseguidos de la zona, como ya he dicho, de Asia Menor, para que no se desanimen, para que no se depriman. Y como les dice, y hemos leído, no se sorprendan, hermanos. No piensen que les está pasando algo raro, algo extraño. Incluso Él les dice, eso que ustedes están viviendo ahora, no es solamente algo que les afecta a ustedes, sino que en todas partes del Imperio Romano, a los hermanos, judíos o no, los están persiguiendo y los están matando. Él intenta llevar a los creyentes a un nivel de madurez en el Señor, recordarles que todo lo que están padeciendo no es
por casualidad, sino que todo tiene un propósito y les anima a mantenerse firmes en la fe. Y les recuerda que tenemos una herencia incorruptible, una herencia eterna, y tenemos una esperanza viva porque tenemos un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros no nos han perseguido ni de momento han matado a ningún miembro de la iglesia. Pero si en algún momento se metieran con nosotros y nos persiguieran y nos encarcelaran y algunos de nosotros perdiéramos la vida, tenemos que ir preparándonos porque no sabemos las vueltas que da la vida, ni sabemos si en algún momento también el Señor permitirá que en esta parte del mundo, como ya está sucediendo en otras, también nos persigan y nos maten y cierren nuestras iglesias y quemen nuestros templos e intenten destrozar nuestras vidas. Yo les dije hace varios cultos atrás que en la puerta de la iglesia, en esa mesa que tenemos, puse un póster donde aparece un mapa y los datos de los países donde en este momento nuestros hermanos en Cristo están siendo perseguidos. Yo no sé cuántos de ustedes lo miraron. Yo no sé cuántos de ustedes se pararon y vieron cuántos países, cuántos millones de cristianos en este momento lo tienen muy crudo y muy difícil para seguir al Señor. Nuestro cristianismo ha sido hasta el día de hoy muy fácil. Prueba de ello que si no quieres venir hoy al culto, pues no pasa nada. Te hubieras quedado en tu casa, incluso te quedarías viendo el culto por internet. No te han echado del trabajo por ser cristiano. No han matado a ningún joven de nuestra iglesia, ni han eliminado al pastor que les habla por ser el pastor de esta congregación. Pero esto no es lo normal en todas partes del mundo. Lo normal en otras naciones es que el que acepta al Señor durante toda su vida, hasta el día de su muerte, ha sido perseguido, encarcelado, torturado, y es lo normal. Y si estudiamos objetivamente la historia del cristianismo desde que nació hasta el día de hoy, realmente lo anormal es no ser perseguidos. Lo normal era ser perseguidos, crucificados, lanzados vivos para ser devorados por las fieras en los circos romanos. Lo normal siempre ha sido que el cristianismo nunca ha sido algo popular, algo amado, algo querido y respaldado por las autoridades. ¿Por qué el cristianismo ha despertado tanto odio y tanto rechazo en los gobernantes de las naciones? ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que transmitimos que pone de mal humor a algunas personas? ¿Por qué odian tanto a los cristianos y los han masacrado durante tantos siglos? Es que a los inconversos que no aman a Dios ni quieren obedecer su palabra, no les caemos nada bien. Se ponen nerviosos cuando escuchan nuestros testimonios, cuando nos oyen predicar el Evangelio, cuando nos oyen hablar en contra de lo que para ellos es normal, cuando denunciamos el pecado, cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de hacer las cosas decentemente y con orden. Los impíos, los inconversos, los que no aman y encima odian a Dios, les ponemos nerviosos. Somos un obstáculo que hay que eliminar a toda costa. Y les puedo asegurar que el enemigo lleva 2000 años intentando tapar la boca a la iglesia y destruir al pueblo de Dios. Por eso es un milagro que hasta el día de hoy, en este preciso momento e instante, todavía sigan habiendo cristianos en el mundo. Porque han hecho todo lo que ha estado a su alcance y lo seguirán intentando para arrasar a la iglesia, para apagar la luz del pueblo de Dios y para que no denunciemos el pecado ni marquemos una diferencia para la gloria de Dios. ¿Por qué somos perseguidos? Porque somos gente diferentes, no cabe la menor duda. Aunque no hablemos, simplemente tu presencia en un puesto de trabajo, en una universidad, en una oficina, en una escuela, en un lugar donde reina, digamos, el pecado o donde no se respete a Dios, tu presencia transmite algo que ellos captan y les pone nerviosos. Cuando ven, cuando observan tu forma de hablar, tu forma de reaccionar, tu forma de opinar, ellos saben perfectamente que eres una persona diferente, porque Cristo te ha hecho diferente. Le molestan a muchas personas nuestras creencias.
Le molestan que no corramos en el mismo desenfreno de ellos. Les molesta que no participemos de su desorden y de sus tradiciones y de las cosas que para ellos son normales y reciben subvenciones y aplausos y el apoyo social. Les pone nerviosos. No aceptan, no se les mete en la cabeza que nosotros no queramos participar de lo que para ellos, repito, es normal. Y por eso muchas veces la iglesia, los cristianos, hemos sido perseguidos y hemos sido, sin lugar a dudas, probados de una u otra manera. Es algo inevitable, queridos hermanos. No podemos ni siquiera orar para que Dios nunca nos pruebe. Es más, es una buena señal, aunque parezca mentira, es una buena señal el que Dios de vez en cuando nos pruebe. Yo no sé cuántas pruebas tiene Dios prevista enviar a nuestras vidas, no lo sé. Pongamos que Dios a lo largo de nuestra vida ha decidido mandarnos 100 tipos de pruebas diferentes. Si hemos pasado 75, por ejemplo, todavía tendremos que ser probados, porque la prueba lo que hace es fortalecer nuestra fe. La prueba lo que hace es acercarnos a Dios. Y la prueba lo que hace es traer a nuestra vida ese nivel de madurez que no viene con el tiempo. No viene con el tiempo. Tú puedes asistir a esta iglesia o a cualquier otra durante años. Y eso no significa de que tú ya has crecido y has madurado y te has convertido en una persona firme y estable en los caminos del Señor. Dios nos va a probar como lo está haciendo en lo económico. Duele, ¿verdad? Duele porque a nadie le gusta tener escasez. A nadie le gusta tener necesidades económicas, pero Dios a veces permite que pasemos por ciertas y determinadas tribulaciones económicas, o a veces familiares, o a veces físicas, o con un hijo, o cualquier otra cosa. Pero Dios va a utilizar todo lo que nos podamos imaginar en estos últimos tiempos para probar la fe de su iglesia. Porque la iglesia tiene que madurar. Hay mucho infantilismo todavía a nivel de iglesia, a nivel mundial. Hay mucha inmadurez. Hay muchas personas que se derrumban por cualquier cosa. Personas que dejan de congregarse, de leer la Biblia, de orar, de buscar de Dios por cosas realmente absurdas que si las oyeran, si se enteraran nuestros hermanos que en este momento están siendo torturados o encarcelados o muertos, se reirían diciendo, pero ¿cómo es posible que ustedes no sean capaces de soportar algo que es tan ligero, algo tan liviano y algo tan fácil de soportar? Muchas veces he pensado, si viniera persecución a España, si tuviéramos que cerrar la iglesia, pero no por el tema del virus, como la hemos tenido cerrada durante meses, sino porque nos prohibieran congregarnos, si después de 5 o 6 años nos pudiéramos volver a encontrar, ¿cuántos habrían sobrevivido a la prueba y a la persecución? ¿Cuántos habrían soportado la presión y después de años pudiéramos volver otra vez a reencontrarnos, por ejemplo, en un culto como este? Se ha leído en esta tarde en una de las cartas, en la carta de Santiago, que la actitud frente a la prueba es algo de vital importancia. ¿Por qué a veces hay pruebas que son tan constantes y tan permanentes y tan repetitivas? Porque yo creo que muchas veces lo que Dios busca de nosotros es un cambio de actitud. ¿Cuántas veces me habéis escuchado decir la frase que dice que la actitud es lo que marca la diferencia? Hasta que no aprendamos a gozarnos en cualquier situación y en cualquier adversidad de la vida, Dios va a seguir probándonos y probándonos y probándonos, probablemente de la misma forma y de la misma manera, hasta que por fin digamos, está bien, Señor, me rindo. Porque las pruebas no son actos de injusticia por parte de nuestro Dios, porque Dios no comete injusticias. Dios es justo y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios sabe lo que hace. Dios no nos manda castigos a través de las pruebas, sino son formas de sacudirnos, de despertarnos del letargo, de la siesta, y que busquemos a Dios, pero que le busquemos de verdad, de corazón,
que le busquemos como si fuera el último día de nuestra vida y que vivamos para Él de una forma santa, consagrada y comprometida, como el Señor siempre ha querido para cada uno de nosotros. En la carta, quien quiera que la haya escrito a los Hebreos, en el capítulo 5, del versículo 12 en adelante, siempre me han llamado desde que comencé a leer la Biblia hace muchos años estas palabras. Las he leído y siempre me impactan. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Vamos a pararnos un momento. Mira, si fue Pablo, si fue Apolo, si fue Santiago, da igual quien la haya escrito. Este hombre se encuentra ante una situación, como dice en otros versículos anteriores, tengo muchas cosas que explicarles, tengo muchas cosas que compartir con ustedes, pero me lo ponen tan difícil, porque debiendo ser ya maestros, es decir, una persona que es considerada un maestro, es una persona que ha sido capacitada y preparada para poder enseñar a otros. Y el autor de esta carta dice, después de tanto tiempo, ¿qué consideraba el autor tanto tiempo? Bueno, estos destinatarios de esta epístola eran los hijos de los primeros cristianos. Es decir, estos son la segunda generación de creyentes. Estos no son gente recién convertida. Ya estos eran hijos de creyentes cristianos. Ya han pasado más de 20, 25, 30 años. Y el autor de esta carta dice que después de tanto tiempo todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las cosas básicas, sencillas y elementales de las palabras de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, aquí tenemos entre nosotros en esta tarde criaturas que solamente se alimentan en este momento de leche. ¿Verdad, Nuria? Solamente de leche. ¿Y cómo pueden sobrevivir los niños solamente a base de leche? Bueno, es que no pueden comer otra cosa. No pueden comer un filete, no pueden comer una ensalada, no pueden comer una paella, no pueden comer comida sólida. No pueden, porque de momento creo que tampoco tiene dientes. Y la Biblia compara el alimento de la leche con la gente infantil, con la gente que no ha crecido, con la gente que no ha madurado, con la gente que es niños en Cristo. Y dice la Biblia que el alimento sólido, pues es para la gente madura. Todo aquel que participa de la leche dice que es inexperto en la palabra de justicia, en la palabra de Dios, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, la diferencia entre la leche y el alimento sólido estriba en la edad, en la madurez. Ni a un adulto se le puede mantener a base de leche, ni a un niño se le puede mantener a base de alimento sólido, sino que el alimento sólido es para los adultos y la leche es para los niños. Y espiritualmente hablando hay comida para niños, para infantiles, para gente que está empezando. Pero también en la Biblia se nos enseña que hay alimento, hay partes de la Biblia, hay enseñanzas, hay doctrinas, hay temas que son simplemente para gente madura, para gente que ha alcanzado un cierto nivel de madurez y se le puede llevar a un terreno más profundo. Es como el que no sabe nadar. Al que no sabe nadar le da hasta miedo, le da pánico meterse en el agua. Porque no sabe, no controla y siempre tiene que tener los pies, ¿verdad? Tocando la arena, tocando el fondo. En el momento en el que no hace pie, se asusta porque no sabe nadar. Pero cuando una persona sabe nadar, se puede adentrar más adentro porque le ha perdido el miedo, porque sabe lo que significa nadar y sabe cómo ir a un lado e ir a otro. Y aquellas personas que hemos tenido el privilegio de poder bajar a las profundidades y observar ese mundo, realmente es algo extraordinario, pero también tienes que aprender y tienes que recibir clases para poder meterte allá abajo y mirar hacia arriba y decir, madre mía, como esto se apague, aquí me quedo muerto, ¿verdad? En otras palabras, en la vida cristiana hay distintos niveles. Hay gente que lleva toda la vida en la orilla y tiene miedo
a perder pie, tienen miedo a adentrarse. Sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Boguen mar adentro. En la orilla no hay grandes peces. En la orilla no hay esos peces enormes que se pescan en alta mar, que se pescan en grandes profundidades. Y hay bendiciones que no las vas a encontrar en la orilla, no están, no existen. Ese tipo de bendiciones, ese tipo de peces grandes, no están en la orilla. Cuando nos metemos a veces en una playa vemos una bandada de pececitos, ¿no? Más o menos pequeños. Pero amigo, los peces grandes están mar adentro. Y en el mundo espiritual te puedes quedar toda la vida en la orilla, toda la vida dando vueltas y círculos, siempre en el mismo lugar. O puedes decir, Señor, yo quiero crecer, yo quiero madurar. Y para crecer y para madurar, ¿sabe lo que Dios va a mandar? Pruebas. Pruebas. ¿Por qué creció tanto la fe de Abraham? Porque fue probado hasta lo indecible. Y cada prueba que Dios mandaba a Abraham era un nivel más de madurez que adquiría este hombre. ¿Por qué creció tanto José? Capaz de ayudar a millones de personas en su época y ser un canal de bendición al mundo entero por las pruebas que pasó y las superó en el nombre del Señor. ¿Por qué David llegó a ser un hombre tan utilizado y tan amado por el Señor y de tanta bendición a su generación? Por todas las pruebas que pasó y las fue superando una detrás de otra. ¿Por qué el apóstol Pablo todavía cuando leemos cartas que escribió hace 2000 años siguen todavía tocando y bendiciendo y animando y guiando a iglesias enteras? Porque todas las pruebas que este hombre pasó, inmensas, enormes, le ayudaron a crecer y a madurar en el Señor. Y tú puedes ver el nivel espiritual de una persona por las pruebas que ha pasado. Por eso, mis queridos hermanos, repito, la prueba es inevitable, pero la actitud ante la prueba es fundamental. Acorta o alarga el periodo de la prueba. Ahora bien, la Biblia nos enseña que tenemos que mantenernos fieles y obedientes al Señor en medio de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Fieles y obedientes, porque lo fácil es huir. ¿Se acuerdan ustedes en el primer viaje misionero que emprendió Pablo, Bernabé y quién era el otro que iba? Un tal Marcos. Los tres fueron en el primer viaje. Qué bonito emprender un viaje misionero, ir a otros países, a otras culturas, a otras naciones, a llevar el evangelio que para ellos era algo tan normal y tan importante. Ay, amigo, cuando comenzaron las pruebas, las persecuciones, las dificultades, los problemas, Juan Marcos dio media vuelta y se fue. En el segundo viaje misionero que Pablo quiere volver para visitar a toda la gente que se ha convertido y a las iglesias que establecieron en el primer viaje, Pablo no quería, no permitió que Marcos volviera otra vez con él. Dice, porque nos abandonó en el primer viaje. Y hubo tal discrepancia, tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que dice la Biblia que Bernabé tomó a otro compañero llamado Silas o Silvano, que es lo mismo, y Bernabé se fue con Marcos por otra parte. Marcos no soportó la presión, Marcos no soportó la prueba y se marchó porque no era maduro. Tiempo más tarde, cuando este joven ya madura y crece y se afianza en los caminos del Señor, y ya Pablo es anciano y está en la cárcel, escribe una carta a Timoteo y le dice, dile a Marcos que venga, porque ahora me es útil para el ministerio. Tenemos un evangelio en la Biblia que lleva su nombre. Es decir, no nos quedemos solamente con el hecho de que en el primer viaje se fue, los abandonó, porque la presión era muy fuerte y él no estaba preparado como hombre, no estaba preparado como creyente para recibir aquellas presiones. Pero gloria a Dios, que lo que no podemos soportar hoy, lo podremos soportar mañana con la ayuda del Señor. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, hoy somos capaces de soportar cosas que si nos hubieran pasado el primer año, los primeros meses de nuestra conversión, seguramente no estaríamos aquí. ¿A que sí? Hoy en día somos capaces de soportar pruebas y situaciones y cosas en el ministerio y en la vida y en la familia y en nuestras vidas particulares,
por la madurez y por la experiencia que hemos adquirido. Pero si esas cosas nos hubieran ocurrido al principio, cuando conocimos al Señor o cuando comenzamos en el ministerio, nos habríamos parecido mucho a Marcos, marchándonos corriendo, porque no hubiéramos aguantado la presión de aquel momento. Dios está tratando de una forma especial a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? En todas partes del mundo, Dios está tratando a la iglesia de una forma tremenda, como yo creo que hacía años que no lo hacía. Lo está haciendo a nivel de iglesia, lo está haciendo a nivel de familias, lo está haciendo a nivel individual. El crecimiento y la madurez de muchos de ustedes en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pruebas que estamos pasando, ha sido brutal, ha sido tremendo. De hecho, algunos de ustedes se han acercado al Señor en este tiempo y muchos hermanos que contactan con nosotros, que hacía años, a veces puedo mencionar casos de personas que llevaban 18 años, 20 años sin congregarse, en este tiempo de confinamiento han vuelto a leer la Biblia, han vuelto a orar, han vuelto a los caminos del Señor y han comenzado otra vez a esforzarse en este tiempo de pruebas y de dificultades. No dejemos que el mundo nos moldee. El mundo está empeñado en que hablemos, nos comportemos, vistamos y actuemos de una manera particular. Mira la moda, mira los programas de televisión, mira lo que se hace y lo que podemos ver en televisión. Mira cómo el mundo está empeñado en darnos forma y decirnos cómo tenemos que ser. Por eso, dice la Biblia, el mundo nos terminará aborreciendo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Las tinieblas no pueden amar a la luz, ni la luz puede amar a las tinieblas porque son antagónicas. No se llevan bien la luz y las tinieblas. Y dice la Biblia que así como le aborrecieron a él, exactamente igual, de una u otra manera, nos van a aborrecer a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en carne propia el desprecio de un tío, de una madre, de un primo, de un hermano, de una esposa o de un marido, por el gran delito de decir, estoy leyendo la Biblia y ahora quiero obedecer al Señor? ¿Algunos de aquí han pasado por esa prueba? Yo me crié prácticamente más tiempo con mi abuelo que con mis padres. Y cuando yo a mi abuelo le dije que estaba leyendo la Biblia y que estaba yendo a una iglesia evangélica, dice, qué pena, con lo que yo te crié, con el amor que yo te di, con los principios que yo te enseñé, para que te me metas ahora en una secta. Fue tremendo. Yo doy gloria a Dios de que Él me llegó a ver predicar. Yo doy gloria a Dios de que Él vino a los cultos y cuando mi abuelo con 106 años murió y me oía predicar, Él lloraba y al terminar el culto, como he dicho en otras ocasiones, le decía a la gente, ese es mi nieto. Ese que está ahí arriba, ese es mi nieto. Pero al principio para él fue un palo, para él fue algo incomprensible que su nieto estuviera leyendo la Biblia. De hecho, una vez le regalé una Biblia y cuando le pedí su opinión me dijo, ¿tú crees en esto? Esto es demasiado fantástico, que se abran los mares, que caiga pan del cielo, que los ciegos vean. Esto es algo muy fantástico. Digo, es que abuelo, nuestro Dios es muy fantástico. Nuestro Dios es extraordinario y nuestro Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Pero para mí no fue nada fácil. Para mí no fue nada fácil que el primer año de nuestra conversión, nosotros que en casa éramos un montón de gente celebrando la famosa Navidad, ese año no vino ni uno. Ni uno, Ni mis primos, ni mis tíos, ni mis abuelos, nadie. Solos en casa, pero con la presencia del Señor. Y nos llevó un tiempo. Y hay un precio que hay que pagar. Y algunos se asustan ante la prueba y salen corriendo. Pero otros se mantienen firmes y dicen como aquel gran hombre de Dios en la Biblia, aunque Dios me mate, lo seguiré adorando porque yo sé que mi Señor vive. ¿Cuántos dicen amén? Así que la prueba, queridos hermanos, es inevitable, pero yo creo que Dios se ha tomado, permítame la expresión, muy en serio el llevarnos a todos a un nivel de madurez que es lo único que nos va a poder permitir soportar la presión y las pruebas que vienen. Porque esto no ha hecho más que empezar. Yo sé que hay como una especie de, por una parte los pesimistas, los que dicen que esto es un desastre, que esto no va a cambiar, que vamos a ir cada vez en peor, y después está el otro sector. Todo se va a arreglar.
Vamos a salir fuertes. No decía un eslogan por ahí, ¿no? Vamos a salir fortalecidos, vamos a salir renovados. Miren, ¿qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque este es el mapa, esta es la brújula del cristiano. Este es el manual en el que yo tengo que mirar todos los días y decir, Señor, ¿por dónde van los tiros? Estoy leyendo el libro de Daniel. Bueno, si les recomiendo el libro de Daniel, a los que a lo mejor todavía no han leído completo la Biblia, se pueden asustar, porque Daniel es muy directo. Y Daniel habla de lo que va a suceder y cómo y cuándo y dónde, y habla incluso hasta de tiempos. Miren, mis queridos hermanos, nuestra fuente de inspiración no es la televisión. De hecho, yo cada vez la veo menos. Cada vez la veo menos, porque ya antes de que empiece, ya sé lo que van a decir. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Este personaje al que lo llamo yo, el de los casos aislados, este que tiene así los pelos alborotados, que dijo en el mes de marzo no pasa nada, aquí solamente vamos a tener unos casos aislados. Pues menos mal que vamos a tener unos casos aislados, ya van 50 y pico mil muertos. La palabra de Dios nos enseña que los tiempos finales van a ser tiempos complicados, tiempos difíciles. Todos los que llevamos años viajando sabéis perfectamente que después del atentado de las famosas Torres Gemelas, los viajes cambiaron completamente. Antes podíamos ir sentados en el sillón y mirábamos la puerta del comandante, iba abierta y mirábamos todos los botones y nos quedábamos asombrados. Hoy en día eso ya no existe. Las puertas de los pilotos están blindadas, ya nadie entra ni sale. Antes se podía viajar con mucho más libertad, hoy en día hay controles, hay una serie de sitios donde tienes que pasar para controlarte esto, te tienes que quitar los zapatos, los cinturones, esto y aquello. A raíz de aquel atentado tremendo, los viajes cambiaron. Y a raíz de lo que ha pasado este año, el mundo ha cambiado totalmente. El Señor Jesucristo dijo que la maldad iría en aumento. El mundo no se va a mejorar, gane este o gane el otro. Vayan por un camino o vayan por el otro, el mundo va a ir de mal en peor. Pero el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, yo vivo en el mundo. Yo soy cristiano, leo la Biblia, creo en Dios. El Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, pero yo vivo en el mundo. Y cuando llueve también me mojo. Y cuando hace calor también sudo. Y cuando hay problemas, todos nos vemos afectados. Y cuando hay bendiciones, todos nos vemos beneficiados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que no creen y los que creemos? Entre los que seguimos a Cristo y los que no siguen a Cristo. Muy grande. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras el mundo y el hombre sin Dios se desespera, nosotros tenemos una esperanza viva y sabemos en quién hemos creído. Y la Biblia dice que el justo con dificultad se salvará, pero los que padecen según la causa de Cristo, desen por bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Cuántas veces hablamos de los padecimientos de Cristo como algo ajeno a nosotros? ¿Cómo tuvo que sufrir el Señor, verdad? Cuando le escupían, cuando le azotaban, cuando lo clavaron en la cruz. Y es como algo que, bueno, le pasó a Él. A mí no me han crucificado, a mí no me han escupido, a mí no me han maltratado, pero un momento. Permítame leerles otra vez el versículo. Hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. De esto no se habla nunca. De padecer juntamente con Cristo, de esto no se habla nunca. Se habla de que Cristo te cambia la vida, y es verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se habla de que Cristo perdona los pecados y que Cristo ayuda y que Cristo te levantas. Ya todo eso lo sabemos porque lo hemos predicado hasta decir basta. Pero algún día habrá que comenzar a pensar que si el Señor lo permite, también Él nos da el privilegio de poder padecer por Él como Él padeció por nosotros. Claro, nos gustan las bendiciones, nos gusta tener dinero, nos gusta tener buenas casas, nos gusta tener buena ropa, nos gusta tener abundancia. ¿A quién no le gusta? ¿Hay alguien aquí que no le guste eso? Bueno, menos mal que en este caso os habéis puesto de acuerdo. Pero ¿saben qué, hermanos?
También el Señor Jesucristo dice que los que quieran vivir piadosamente, de alguna u otra manera, sufrirán persecución. Para mí fue un gozo tremendo cuando era soltero y en la Plaza del Charco, en el Puerto de la Cruz, me puse a predicar el Evangelio y había una serie de hermanos conmigo y comenzamos a cantar y a tocar la guitarra y a predicar de Cristo, y se me acercó la policía municipal y me dijo que me callara. Y le dije, con aquel descaro de aquellos años que yo tenía, le dije, no me voy a callar, porque estoy hablando de Cristo. Y me dijo, pues tiene que callarse o lo detenemos y lo llevamos a comisaría. Digo, pues me tendrá que llevar a la comisaría detenido. Y me llevaron detenido a la comisaría del Puerto de la Cruz, esa que está en la Plaza de Europa. ¿Saben dónde está, no? Y me metieron dentro y me hicieron todo tipo de interrogatorios y todos los hermanos fuera en la Plaza de Europa cantando alabanzas al Señor. Y yo decía para mí, Señor, que se callen porque están echándole leña al fuego y a ver si al final me van a dar leña a mí también. Y ellos seguían cantando, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. Y yo decía, sí, síguelo después, pero cállate la boca ahora. Y cuando salimos de aquel lugar, salimos como un león. Salí con un gozo y no me hicieron nada, no me pegaron ni me metieron en el calabozo, simplemente me tuvieron allí un rato detenido y me dijeron que no podíamos hablar. Pues a la siguiente semana volvimos otra vez a la Plaza del Charco y nos íbamos por las calles predicando el Evangelio y nos sentíamos los más alegres y dichosos del mundo. Porque hay algo que se produce cuando se meten contigo, cuando te atacan los que no creen en el Señor. Y hay un fuego que Dios pone en el corazón de aquellos hombres y mujeres que por algunas circunstancias sufren persecución por la causa de Cristo. Y hay un gozo que no se puede describir con palabras. Los padecimientos de Cristo también forman parte de una vida normal cristiana. Y para muchos cristianos, para muchos hermanos nuestros del pasado y hoy del presente, para ellos es normal sufrir por Cristo. ¿En qué piensan la mayoría de los cristianos hoy en día en España, en Europa? Pues en tener un buen trabajo, en tener papeles, estar legales, pagar las deudas, poder llegar a fin de mes, comprarte un cochito, a lo mejor irte de vez en cuando de vacaciones y poca cosa más. Sin embargo, queridos hermanos, la vida normal de un cristiano, para nosotros, es la vida que llevamos, pero cuando uno analiza la vida normal de los cristianos, era completamente diferente a la nuestra. El otro día yo pensaba y decía, Señor, si viniera dentro de poco tiempo una persecución contra nosotros, ¿qué ropa nos llevaríamos? Porque tenemos tanta ropa. Algunos tienen 200 pares de zapatos en la casa. Nunca me olvidaré cuando un día hicimos un viaje a Israel y vino un joven conmigo, a lo mejor me está escuchando ahora y sabe que estoy refiriéndome a él subliminalmente. Y dormimos juntos en una habitación antes de irnos al día siguiente a Israel, y cuando abre la maleta, bueno, llevaba 2 maletas, pero eran maletas gigantes. Digo, pero una pregunta, ¿tú cuántos días te vas? Dice, 1 semana. Digo, pues parece que te vas 1 año. Abrió una maleta y tenía estas zapatillas de deporte, tenis, de todos los colores y marcas habidas y por haber. Digo, ¿pero dónde vas con esto? Dice, hombre, es que estas me pegan con la camiseta roja. Estas me pegan con lo verde. Estas con amarillo. Digo, mira, déjate de rollo, cógete uno y deja todo lo demás aquí. ¿Cuánta ropa tenemos? ¿Y cuánta ropa podemos ponernos en un momento? Un pantalón y una camisa, se acabó. ¿Cuántos pares de zapatos te puedes poner al mismo tiempo? Uno solo. Es decir, tenemos tantas cosas y nos hemos olvidado de que la prioridad en nuestra vida no es lo que tenemos, sino es cumplir con el propósito por el cual el Señor un día se reveló a nuestra vida, y todavía estamos aquí porque todavía no hemos cumplido con el objetivo que Dios se ha trazado para nuestras vidas. ¿Os habéis dado cuenta? Yo no sé, pero yo llevo años diciendo, otra vez noviembre. Ya compré los turrones. Me compré el de yema, que es el que más me gusta, y el blando. Ya ahora me compraré el de chocolate y el de todo, que son los que más me gustan también, menos el duro, todo. Ya compré los turrones de diciembre. Y es que está a la vuelta de la esquina otra vez. Y se nos fue el 2020. Y el otro día estábamos confinados. Y estuve durante 2 meses
y pico predicando a la iglesia vacía y ahora otra vez vino la gente y es como que la vida nos pasa tan rápido, queridos hermanos. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Matías, 45 ya, fíjate. Mira ya cómo lo lleva. ¿Qué te parece? Queridos hermanos, no son bromas. Dije en bromas que íbamos al cumpleaños de mi suegra que cumplía 100 y ella se lo creyó. Y cuando llegamos a Galicia dice, 100 años voy a cumplir. Así que tengo que tener mucho cuidado con las cifras y con los datos que doy. Hermanos queridos, no nos sorprendamos si en algún momento determinado se meten con nosotros por decir que somos cristianos y que amamos al Señor. No nos sorprendamos porque es lo lógico, es lo normal que en un momento determinado de la vida, por la causa del Evangelio, suframos algún tipo de menosprecio, de burla o de rechazo. Pero gloria a Dios, porque nosotros sabemos a dónde vamos, nosotros sabemos en quién hemos creído y no importa lo que pase, lo que digan o lo que suceda, nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el destino de la iglesia. Aleluya. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Y quiero terminar contándote algo. Un hombre tenía un caballo al cual amaba muchísimo. Y un día no lo encontraba y se puso lógicamente muy triste. Finalmente le llegó la noticia de que su caballo querido, al que lo había criado desde pequeñito, se había caído en un pozo muy profundo. Y era prácticamente imposible sacarlo de ese lugar. Lo intentaron, pero todo era inútil. Al final el dueño, con mucho dolor en su corazón, dijo, vamos a enterrarlo, vamos a echarle tierra y a enterrarlo porque antes de que muera de hambre o de sed, es mejor enterrarlo y que se muera. Y él se fue y le dijo a unos empleados, tiren tierra al pozo para taparlo. Y cada vez que le tiraban tierra al pobre caballo, se sacudía. Y le tiraban más tierra y se sacudía. Y le tiraban más tierra y el caballo se sacudía la tierra. Al final, aquella tierra que le tiraban encima al caballo sirvió para que subiera al nivel del pozo y el caballo, el pobrecito por sí mismo, salió del pozo caminando por sus propias piernas. Hermanos queridos, el mundo intentará tirarte tierra encima, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás y dale gracias al Señor por las pruebas que estás pasando en este momento. Lo dije una vez y lo quiero volver a repetir hoy. Las pruebas son proporcionales a tu nivel de madurez. Dios no te va a probar más de lo que tú puedas resistir. Cada prueba que el Señor mande a nuestras vidas, Él sabe que tú, con la ayuda de Dios, podrás soportarla. Aunque sea durísima, aunque sea difícil, esa prueba Dios te la mandó a ti, no es para el otro, ni la del otro es para ti. Por lo tanto, confía en Dios, encomienda al Señor tu vida, confía en Él y Él hará. Él no va a permitir que te quedes postrado. Él no va a permitir que la tristeza, la amargura, la depresión, la soledad te consuma. El Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Si estás triste, si has caído, si te sientes sola, si dices, Dios mío, ya con la edad que tengo, ¿a dónde voy? El Señor está contigo y hoy te dice, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Yo peleo tus batallas. Tú no estás solo. Nunca he dejado solo a un hijo mío. Siempre he estado con él en la angustia. Y como decía el salmista, desde la angustia invoqué al Eterno. Y el Eterno me respondió. Así que invoca a Dios, clama al Señor. Y el Señor te responderá. Y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no has visto en tu vida. Porque Dios todavía tiene el poder y la capacidad de sorprender a su pueblo. Abre los ojos para que veas la gloria de Dios. No veas solamente lo negativo, no veas solamente lo malo.
sino mira, descubre a Dios en tu adversidad, descubre a Dios en tu tormenta y lo vas a ver caminar por encima de las aguas, triunfante y victorioso. No veas la tumba con una piedra delante, sino mira la vacía, porque Él venció a la muerte y al diablo al tercer día. No mires lo imposible, sino mira la capacidad de Dios para decirle al muerto Lázaro, sal fuera después de 4 días. Queridos hermanos, Dios hoy nos habla al corazón y nos dice, no importan las pruebas que pasen, no importan las circunstancias que atraviesen, no importa el desierto en el que te encuentres, yo estoy contigo. Yo he suplido agua en el desierto, yo he suplido comida en el desierto, yo he abierto brechas en el desierto para mi pueblo. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado y por lo tanto Él te va a sorprender y te va a ayudar, pero déjate tratar por Dios. No te resistas al llamado de Dios. Ven a Dios humillado y arrepentido. Pídele al Señor ayuda y el Señor te levantará, porque siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios mudo, Dios no es un Dios indiferente, Dios no pasa de ti, mentira. Dios te ama con locura, más que un padre y una madre, más que tu mejor amigo. Todo te podrá fallar en la vida, curas, pastores, reverendos, obispos, políticos, lo que tú quieras, pero el Señor nunca te fallará. Él estará contigo siempre, aunque no lo veas, aunque no lo puedas tocar, Él está contigo. El justo por la fe vivirá, aleluya. Y en esta tarde te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza por tu misericordia y por tu poder en nosotros. Señor, levanta a tu pueblo, visita a tu amada iglesia y ven, Señor, a nuestras vidas con tu poder glorioso para que podamos alabarte y darte a ti toda la gloria y la honra, mi Señor. Gracias por las pruebas, aunque nos hagan llorar, aunque nos hagan sufrir, pero en cada una de ellas creceremos, en cada una de ellas te veremos y creceremos y maduraremos para tu gloria, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y te dejamos toda esta oración delante de tu altar, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, ponte de pie conmigo en esta noche y vamos a alabar.